buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12:31 de la mañana de la sesión del miércoles 25 de junio 2025 y en los próximos minutos vamos a realizar una nueva actualización desde un punto de vista de análisis chartista y técnico y también cuantitativo de la situación de uno de los sectores del mercado español. Concretamente hoy, como ven en el título del vídeo, analizaremos el sector inmobiliario, insisto, únicamente del mercado español. Para ello, antes de comenzar desde un punto de vista de análisis técnico, comenzamos a ver la situación del índice bajo estudio, índice sectorial bajo estudio, desde un punto de vista de la valoración a nivel cuantitativo o mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. Y lo que podemos ver es que servicios inmobiliarios es actualmente un sector que permanece fuerte, aunque no es de los más fuertes dentro de los sectores del mercado español, y es que queda un peldaño por debajo de sectores como materiales básicos, industria y construcción, petróleo y energía, servicios financieros, tecnología y telecomunicaciones o servicios de consumo, únicamente por encima del sector bienes de consumo que veíamos la pasada semana. Bueno, en este sentido podemos ver cómo es un sector que permanece, insisto, fuerte y por tanto podemos encontrar situaciones o estrategias interesantes en lo que al sector se refiere desde una perspectiva de cara al próximo medio y largo plazo, es decir, de cara a los próximos meses / trimestres. Partiendo de esta situación, podemos ver cómo el sector fuerte en gráfico semanal se encuentra atacando zonas de techos o resistencias importantes, y concretamente lo pueden ver con el ataque de esta zona de máximos generados durante el mes de febrero 2025. Dicho de otro modo, estamos atacando la zona de máximos anuales en torno a los 925 puntos. Un cierre semanal por encima de esa cota habilitaría para la extensión al alza rumbo al siguiente objetivo que por lectura de precios por análisis chartista obtenemos, y no es otro que los máximos generados durante el mes de septiembre de 2024, cota que identificamos o proyectamos en los 965 puntos, lo cual equivaldría a potenciales alcistas añadidos desde el punto de ruptura del más 4,38% en el caso del índice bajo estudio, en un contexto en el que el MACD semanal permanece con cortes ascendentes, con momento positivo y sin acumular lecturas de extrema sobrecompra por parte del MACD en términos semanales o el MACD semanal. Por tanto, situación entendemos que muy interesante a corto y medio plazo por parte del índice bajo estudio, atacando esa zona directamente de los 925 puntos. En gráfico diario podemos ver que mientras no veamos perforaciones o cierres diarios por debajo de los mínimos generados durante la vela martillo del viernes 23 de mayo, los 877 puntos, mantenemos los riesgos de corrección acotados en el corto plazo por parte del índice bajo estudio. Una vez comentada la situación del propio índice, pasamos a ver cada una de las compañías que cotizan en el sector servicios inmobiliarios, y para ello podemos ver aquí cómo tenemos ese vistazo agregado desde un punto de vista cuantitativo de cómo se están comportando las compañías pertenecientes al sector bajo estudio. La mayoría de ellas cotizan muy fuerte, por ejemplo veríamos Libertas 7, Niesa, Valores, Merlin Properties, Grupo Insur, Lar España, Montevalito, Inmobiliaria Colonial, Metro Bacesa, cotizando muy fuertes. Perdón, veríamos un peldaño por debajo Aidas Homes, Neinor Homes y Arima. En términos neutrales no tenemos una tendencia muy clara en Urbas o Renta Corporación, y finalmente Realia sería sin ningún tipo de dudas actualmente desde un punto de vista cuantitativo lo que las fórmulas matemáticas nos están indicando en cuanto a la fuerza tendencial de medio y largo plazo del activo. Sería un activo claramente débil en este momento, siendo el único que cotiza en ese contexto, en esa valoración dentro de los sectores o de las compañías del sector bajo estudio. Vamos a realizar un repaso de las compañías desde un punto de vista de análisis chartista y técnico, y para ello nos vamos a la plataforma de Pro Real Time, desde la cual vamos a realizar ese repaso de la situación de las diferentes compañías. No veremos todas, de hecho, fíjense aquí tenemos algunas como Arima, Inmobiliaria del Sur, Montevalito o Urbas,
que no vamos a analizar, puesto que son compañías que presentan muy poca liquidez y que la aplicación correcta o profunda del análisis chartista y técnico pues se ve fuertemente mermada. Entonces, ante la imposibilidad de poder implementar un correcto análisis, pues decidimos dejarlas de lado, al menos de momento, hasta que no veamos una situación, un cambio en ese sentido y veamos una mayor liquidez en este tipo de activos. Dicho esto, comenzamos con Aedas Homes. Aedas, que recordamos se encuentra fuerte en estos momentos. Aedas, desde un punto de vista de análisis técnico, desde el punto de vista de análisis de precios y análisis de lectura de precio y de indicadores, insisto, podemos ver cómo efectivamente está desarrollándose o alcanzando zonas de soportes importantes, concretamente los 24,35 y los 23,50 euros por acción, área de soportes o de suelos desde la cual podría desarrollar recuperaciones en cuanto pues tengamos aquí una zona de potencial punto de inflexión en favor de la demanda o en favor de las compras. Perforaciones, cierres semanales por debajo de esos 23,50, muy probablemente tendríamos un empeoramiento de las lecturas de las valoraciones cuantitativas del activo y por ende estaríamos ante un contexto de potencial corrección y empeoramiento de la situación técnica y cuantitativa del activo. Así que momento realmente importante de cara al medio plazo por parte del activo bajo estudio. Recuperaciones por encima de los 24,35, próximas semanas de ascenso permitiría reforzar el área de soporte planteada, incluso plantear potenciales ataques a la parte alta de ese rango, concretamente los 31,10 y los 29,70 euros por acción. Avanzamos con Inmobiliaria Colonial, que como podemos ver cotiza muy fuerte en estos momentos. Colonial en términos semanales, logrando desarrollar una estructura de máximos y mínimos crecientes y aproximándonos a esa zona, a esa parte alta de techos o resistencias primarias o de muy largo plazo, concretamente desarrollándose o proyectándose desde los máximos de enero del ejercicio 2023. Concretamente hablamos de los 6,22,5 y los 6,085 euros por acción, niveles de techos o resistencias que entendemos lo más probable es lograr alcanzar de cara a las próximas semanas por parte del activo bajo estudio, siempre y cuando no veamos cierres semanales por debajo de esta zona de anteriores techos, luego soportes en torno a los 5,66 barra 5,59. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de estas referencias, entendemos que los riesgos de corrección a corto plazo también permanecen acotados por parte de Inmobiliaria Colonial y por ende seguiríamos priorizando ataques, aproximaciones a la parte alta de ese importante rango lateral de muy largo plazo. En cuanto a Libertas 7, como podemos ver también cotizando muy fuerte en estos momentos, compañía que en términos semanales está logrando recientemente desarrollar movimientos de impacto, superando en la presente vela semanal esa zona de techos importante, la cual se proyecta en torno a los 1,94 barra 1,82 euros por acción, y es que un cierre semanal por encima de esos 1,94 habilitaría para atacar como próximo objetivo la resistencia decreciente que proyectamos en los 2,32 euros por acción, en un contexto en el que el MACD semanal activa recientemente nuevos cortes ascendentes una vez ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra en el propio oscilador de momento en términos semanales, lo cual permite estimar potenciales alcistas desde los niveles actuales del 13,73% de cara a las próximas velas semanales en un entorno en el que además la estructura, como podemos ver, se mantiene claramente favorable a la continuidad de las compras gracias a esta estructura de máximos y mínimos crecientes. En cuanto a Merlin Properties, podemos ver también que cotiza muy fuerte en estos momentos y en términos semanales está logrando superar zonas de resistencias importantes. Fíjense esta directriz bajista, la cual parte desde los máximos de septiembre del ejercicio 2024. En este sentido, el próximo objetivo por parte de las compras es lograr desarrollar cierres semanales por encima de este último máximo decreciente, los 11,20 euros por acción, cuya superación nos llevaría prácticamente a atacar ya los máximos precisamente de septiembre del ejercicio 2024, proyectando ese objetivo en torno a los 11,64 y por ende desde los niveles de ruptura o superación
de los 11,20 proyectaría potenciales alcistas del más 3,93% de cara a las siguientes velas semanales. El MACD semanal también activa cortes ascendentes, supera banda neutral o banda cero y no acumula lecturas de sobrecompra. Por tanto, entendemos que el ataque y superación de resistencias es un contexto que no deberíamos obviar, ni mucho menos en el caso de Merlin Properties. Avanzamos con Metrovacesa, que cotiza también muy fuerte en estos momentos en términos de medio y largo plazo, aunque en el corto plazo tenemos este freno, esta consolidación con este desarrollo de una vela envolvente bajista generada durante la vela semanal del 19 de mayo 2025. Este freno que consideramos que es totalmente natural a tenor de este canal creciente primario de muy largo plazo, el cual se origina desde los mínimos de noviembre-octubre del ejercicio 2020. Alcanzamos la parte alta de este canal en el que durante las últimas ocasiones que hemos tenido ataques a estos niveles hemos tenido correcciones, por tanto entendemos que son correcciones totalmente técnicas que no alteran la estructura de máximos y mínimos crecientes y por tanto vienen a la necesidad de purgar lecturas de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal. Fíjense, lo vamos a maximizar, MACD semanal activando cortes descendentes y partiendo de lecturas de extrema sobrecompra. Por tanto, entendemos que la situación es de inicio de un proceso correctivo de corto plazo, el cual, lejos de verlo con malos ojos, consideramos que viene a sanear la estructura de máximos y mínimos crecientes. Incluso no deberíamos obviar una rotación a la anterior zona de techos, ahora soportes, en torno a esos 9,58, 9,6 euros por acción, junto con la parte baja de este canal alcista primario o de muy largo plazo. Por tanto, entendemos que las correcciones podrían continuar en el corto plazo, pero vuelvo a insistir, no lo veríamos como una señal de debilidad mientras efectivamente no veamos consolidaciones, cierres semanales por debajo de la banda inferior de este canal creciente de muy largo plazo. Avanzamos con Neynor, una compañía que en estos momentos cotiza pues fuerte, no es de las más fuertes ahora mismo en términos cuantitativos, pero sigue estando en un contexto pues bastante interesante, y es que Neynor Homes, como tenemos en pantalla, está logrando desarrollar superaciones de resistencias importantes, está logrando superar la directriz bajista, este máximo anterior y superando máximos anteriores, los 15,80 euros por acción. El MACD semanal está activando recientemente nuevos cortes ascendentes y entendemos la situación pues permite desarrollar nuevos avances por parte de la curva de precios, superando incluso pues este máximo, este pico generado durante el año 2017. Por tanto, entendemos que la situación de mejoría en términos cuantitativos que pase de fuerte a muy fuerte es cuestión de tiempo. Precio, insistimos, rompiendo resistencias, entrando en prácticamente subida libre, y en este contexto pues entendemos que lo más probable es dar continuidad a las alzas gracias a esa vela semanal que tuvimos la pasada semana con ese avance del 21% que tuvo el activo bajo estudio. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de los mínimos de la pasada semana, recordamos los 13,42, entendemos que lo más probable sigue siendo que Neynor Homes continúe con la extensión alcista de las últimas semanas. Avanzamos con Niesa, activo que en estos momentos se encuentra desarrollando, situándose como un activo muy fuerte en términos cuantitativos, un activo que en las últimas semanas está desarrollando cierto ruido de mercado, cierta consolidación tras la vela, la vela semanal alcista del pasado 12 de mayo, en la cual subió un 163,16 en una única semana, superando zonas de anteriores techos, como pueden ver ahora zonas de potenciales soportes en torno a los 0,011 y los 0,0104, y mientras no veamos cierres semanales por debajo de esa zona, de este área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes, seguimos entendiendo que los riesgos de corrección a corto plazo permanecen acotados y por ende entendemos también que con un contexto de fuerza en términos cuantitativos, pues no deberíamos obviar ataques a esa zona de techos intermedia comprendida en torno a los 0,0192 y los 0,0188, que es el paso previo a alcanzar en gráfico diario, como podemos ver en la parte derecha, la zona de techos de los 0,0244.
Continuamos con Realia, compañía que cotiza, como podemos ver, como la más débil en este entorno en términos cuantitativos. Realia en términos semanales o con datos semanales, pues como podemos ver, ese goteo bajista en las últimas semanas continúa vigente y no deberíamos obviar atacar la parte baja del soporte de los últimos trimestres, concretamente los 0,884 y los 0,86 euros por acción, lo cual sugiere que desde los niveles actuales podamos tener extensiones bajistas de en torno al 2,9, incluso del 5,5% aproximadamente. Así que hasta que no veamos cierres semanales por encima de este último máximo, los 0,984, seguimos siendo muy cautos y muy defensivos en cuanto a la capacidad de las compras por parte de Realia. Y terminamos con Renta Corporación, activo que en estos momentos, tal y como podemos ver, se encuentra en neutral. No vemos una tendencia muy clara en términos cuantitativos y esto, pues como podemos ver, pese a tener esa recuperación en las últimas semanas, es una recuperación todavía totalmente insuficiente. El argumento más positivo sigue siendo el intento, el desarrollo de esta zona de suelos o soportes en torno a los 0,666 barra 0,646 y hasta que no veamos una superación de este último máximo más importante, los 0,882, no veríamos movimientos en términos de precios que podamos calificar de impacto. El MACD semanal permanece neutral, sin mucho movimiento, sin tendencia, así que estamos en un entorno, insisto, pues neutral en términos cuantitativos y en términos de precio, en términos de indicadores, seguimos viendo un contexto, pues bueno, todavía bastante complejo si lo que buscamos son posiciones largas o de compra. Próximo hito a corto plazo que tienen que cumplir las compras para empezar a ver mejoría, al menos terciaria de corto plazo, desarrollar o registrar cierres semanales por encima de los 0,753, lo cual daría acceso a plantear ataques a esos 0,882 que hemos comentado anteriormente, es decir, abriría un potencial alcista del más 17,13%, pero insisto, ese potencial alcista, si lo clasificamos dentro del contexto de muy largo plazo de los últimos años, estaríamos viendo como la situación no es todavía especialmente boyante por parte de las compras. Así que mucha precaución si lo que buscamos de momento son posiciones de compra sobre Renta Corporación.